Buenas tardes a todos. Les agradecemos su amable paciencia y su espera. Como ven, todavía seguimos sufriendo los avatares del día 19 y la organización se nos complica un poco. Les cuento que tenemos 2 edificios completamente dañados y yo, que soy parte de uno de esos edificios, o estoy en uno de esos edificios, todos siempre andamos buscando a ver dónde nos acomodamos un ratito, donde un compañero nos hace un espacio. Entonces, ahorita por el momento la comisión estamos un poco caóticos. Les agradezco mucho su paciencia. Pues miren, vamos a empezar con el evento y para empezar les voy a presentar a el compañero y la compañera que nos van a comentar hoy sus análisis, sus opiniones sobre el tema tan importante de masculinidades. El maestro René López es licenciado en Economía por la UNAM y con estudios de maestría en Psicoterapia Gestalt. También ha realizado estudios sobre política pública en el ITAM y sobre no discriminación en la UNAM. Ha colaborado en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, en el Centro de Estudios para la Reforma del Estado, así como en la Secretaría de la Función Pública. En su desarrollo profesional ha participado en el diseño e instrumentación del programa de Contraloría Social y ha realizado funciones de capacitación, conciliación, planeación, estrategia, promoción y coordinación. Ha participado como panelista en programas de radio y televisión, así como ponente en diversos congresos, foros y seminarios especializados. Desde 2010 colabora en GENDES, Asociación Civil, que significa Género y Desarrollo, GENDES, donde actualmente se desempeña, como responsable del subprograma de investigación. Entre los logros se encuentra la publicación de varios artículos de divulgación en diarios y en revistas especializadas, así como diversos textos publicados por su asociación GENDES. La maestra Yamilet Ugalde Benavente es maestra en Sociología por la Universidad de Costa Rica y especialista en proyectos educativos en entornos virtuales por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Cuenta con experiencia de investigación sobre el derecho a la propiedad de la vivienda, la política de violencia contra las mujeres en México y la elaboración de indicadores sobre paternidad responsable en Centroamérica. Como directora de capacitación y profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, ha dirigido la política de capacitación, generando innovaciones en materia de capacitación en línea y en materia de certificación. Pues estos son los compañeros que van a compartir con nosotros el tema de masculinidades. Por orden de aparición, vamos a comenzar con el compañero René, a quien le cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia. Esperemos que en estos días aciagos aún así tengamos ánimo de discutir, de analizar algunas problemáticas que de cualquier manera tenemos que ir resolviendo más allá de lo que las circunstancias nos imponen. Bueno, cuando me invitaron a dar esta plática, en principio pensé que era un tanto complicado porque para hablar del tema habría que ver cómo conceptualizamos la masculinidad. Y en ese sentido pueden haber como muchas vertientes de análisis, entonces propondré algunas, a reserva de que posteriormente se puedan ahondar en cada una de ellas, pero me gustaría mencionarlas más bien. Y bueno, la primera sería, hay una coincidencia en que las masculinidades hacen referencia a un conjunto de valores y de prácticas socialmente aceptadas como formativas del ser hombre, ¿no? Es decir,
se aprende a ser hombre de acuerdo a una serie de prácticas aceptadas socialmente. Y en este conjunto de prácticas, de valores, más allá de las características específicas que puede haber en términos, por ejemplo, de que los hombres deben ser valientes, arrojados, temerarios, etc., digamos que lo central de esa construcción es que los hombres se colocan en una posición de superioridad respecto a las mujeres, ¿no? Y entonces hay una relación de poder, una relación de jerarquía en esta construcción de la masculinidad. Y eso afecta a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, de muchas maneras. Una como muy cotidiana en nuestra ciudad es, por ejemplo, el acoso callejero que pueda haber hacia ellas de muchas formas, el acoso en transporte público, la violencia en el hogar. Es decir, parte de la construcción de la masculinidad, al estar referida a formas violentas de relacionarnos, impactan evidentemente en una situación de vulnerabilización de las mujeres en cualquier espacio prácticamente de la vida pública o de la vida privada. Entonces, en ese sentido, los hombres, por esa manera como hemos aprendido a ser hombres, muchas veces nos convertimos en entes vulneradores de derechos de las mujeres en este sentido. Si lo vemos desde una perspectiva más amplia, el hecho mismo de que haya jerarquías, el hecho mismo de que en la construcción de los géneros el factor del poder sea esencial, o sea, uno de los elementos constitutivos de esa constitución de género, pues nos habla de que hay una desigualdad, inevitablemente. Si hay diferencia en las posibilidades de poder que tienen unos y otras, pues evidentemente hay una desigualdad ahí, porque solo puede haber igualdad donde las posibilidades de poder son homogéneas o parecidas. Y entonces, más allá de que haya una permanente vulneración a través de la violencia, también hay una dificultad de construir sociedades donde la igualdad pueda tener un papel central en las relaciones que podamos establecer socialmente, ¿no? Y entonces, nuevamente, la construcción de la masculinidad genera problemas para establecer vínculos que puedan producir formas de igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, este es un problema complejo, porque cuando hablamos de derechos humanos normalmente pensamos en el Estado como la institución garante, ¿no?, de que los derechos humanos se puedan pues garantizar para la población en general. Pero si nos damos cuenta de la magnitud del problema, donde ahora sí que en cada hombre tenemos un violentador o un factor de desigualdad, pues pensar en que los derechos humanos solamente son una responsabilidad del Estado, evidentemente es muy difícil de visualizarlo, ¿no? Pensemos que en la Ciudad de México somos más o menos 8 millones de habitantes y que más o menos estadísticamente 4 millones somos hombres. Pongamos que esos 4 millones, algunos son muy acosadores y algunos somos menos acosadores, y entonces pongamos que 2 millones pueden cometer algún tipo de acoso, y eso simplemente una suposición, no tiene ninguna base estadística. ¿Qué harían los otros 2 millones? Vigilar a esos 2 millones, convertir a policías dependientes del Estado esos otros 2 millones. O sea, es muy difícil hablar de que los derechos humanos solo pueden ser responsabilidad del Estado, aunque evidentemente lo son, pero también tiene que ver con una cuestión de cómo empezamos a involucrar en la discusión que los particulares también tenemos una responsabilidad en asegurar los derechos humanos de todas y de todos, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de masculinidades y derechos humanos, no es solamente cómo buscamos estrategias gubernamentales o desde el Estado para garantizar derechos humanos en este sentido de las mujeres, sino también cómo generamos cambios culturales para que esta construcción de las masculinidades tenga un sentido diferente, esté sentado en valores y prácticas diferentes a las que socialmente conocemos, a las que socialmente estamos acostumbrados e incluso hemos llegado a normalizar. Entonces creo que ahí tenemos una
una primera vertiente, un primer reto, ¿no? Cuando concebimos a las masculinidades como este conjunto de prácticas, valores que van formando a los hombres en nuestra sociedad. Otra perspectiva tiene que ver con el hecho de concebir a la masculinidad en los términos que propone Connell como masculinidad hegemónica. Él básicamente lo que dice es, bueno, sin refutar lo anterior, digamos, complementa el análisis diciendo, hay diferentes formas de expresión de la masculinidad y esas formas de expresión están en pugna. Y dentro de todas esas formas de expresión de la masculinidad hay una que es la hegemónica, es decir, es la que, digamos, tiene el consenso social de que así debería ser la cosa. No solamente en cuanto al comportamiento de los hombres, sino también, y eso es muy importante, en cuanto a cómo se estructura una sociedad. Y entonces, eso nos lleva a dos situaciones. Primero, que dentro de esas masculinidades en pugna, si hay una ganadora, hay evidentemente otras perdedoras. Y entonces, dentro de las construcciones de género, hay hombres que tienen una posición más privilegiada que otros hombres. Ahora, lo que dice Connell es, no importa en qué situación o en qué perspectiva de esa estructura de género te encuentres como hombre, lo más seguro es que la masculinidad que encarnes en el proyecto no esté la igualdad con las mujeres. Es decir, puede haber hombres que sean más buena onda, ¿no? Y otros hombres que sean menos buena onda, pero todos inevitablemente tienen en el centro su propia agenda como hombres, sin que les importe la agenda de las mujeres, ¿no? Por lo menos como proyecto generalizado. O sea, puede haber algunos hombres que empiezan a cuestionar eso y empiezan a plantearse que la igualdad puede ser algo importante socialmente, pero digamos, quienes empezamos a pensar eso no constituimos un colectivo socialmente influyente y por lo tanto ese proyecto quizá no es tan relevante todavía, ¿no? Pero bueno, en todo caso... No, ese proyecto no es hegemónico. Ese proyecto no es hegemónico, efectivamente. Bueno, y entonces hay esos dos problemas. Uno, como esa diferente posibilidad de expresión de las diferentes masculinidades, y entonces hay hombres que están en una posición de jerarquía evidente y otros quizá no tanto, pero también, y me gustaría primero referirme a ello, esta forma de masculinidad no solamente tiene un proyecto en cuanto a las relaciones de género, que pues es simplemente mantener esas desigualdades, sino que estructura cómo se mantienen esas desigualdades, ¿no? Para mí es muy claro, por ejemplo, en el caso del trabajo. El trabajo está hecho a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Es decir, para un hombre, por ejemplo, si nos dicen, pues es que si quieres el empleo tienes que estar aquí 24 horas, pues como hombres decimos, pues está bien, si la paga es buena, acepto, ¿no? Pero en esa construcción, donde las mujeres todavía siguen teniendo tareas domésticas que desarrollar o tareas de cuidado que desarrollar, normalmente su criterio es, ese trabajo no puedo realizarlo, ¿no? A menos que tengan un proyecto de vida, digamos, no tan tradicional, es difícil que acepten ese tipo de condiciones laborales. Ahora, supongamos que las aceptaron y no en condiciones tan peores, ¿no? Que incluso respetan sus 8 horas de jornada. Bueno, por ejemplo, en los últimos viernes de cada mes, cuando hay junta escolar, pues para las mujeres, normalmente para las mujeres, porque nos involucramos poco en eso, pues se convierte en un problema porque de dónde dejan a los hijos, ¿no? A las hijas. Habían tenido la buena ocurrencia de llevarlos al centro de trabajo. Pero entonces en el centro de trabajo empiezan a decir, es que este no es un sitio para niños y niñas, y de hecho en la Secretaría de Gobernación dicen, esta es una secretaría sensible donde muy cotidianamente la toman, y entonces no podemos poner en riesgo a los niños y a las niñas, y entonces no puedes traer a tus hijos o hijas. Y entonces, nuevamente colocamos a las mujeres en situación de vulnerabilidad, porque el problema no es de ellas, ni de los hijos, el problema es del centro de trabajo, que no considera esa posibilidad, porque está estructurada de acuerdo
con el perfil hombre. Los perfiles hombres son los que normalmente aceptamos en la idea que van a trabajar ahí. Y cuando llegan mujeres con otro tipo de necesidades totalmente diferentes, sus necesidades no son tomadas en cuenta, ¿no? Y entonces, nuevamente, no solamente en forma personal, sino también en forma como institucional o como cultural, colocamos a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad muy cotidianamente, ¿no? Y entonces, esta forma de estructurar las sociedades solamente en términos de considerar las necesidades de los hombres, genera este tipo de contradicciones. Otro ejemplo que acabo de tener ahora en la mañana es justamente derivado del sismo. Cuando uno lee las noticias, uno dice, es que necesitamos regresar a la normalidad, ¿no? ¿Qué significa regresar a la normalidad? Básicamente significa, necesitamos que esta ciudad vuelva a producir, porque el indicador de que la sociedad va a estar bien es el Producto Interno Bruto. Si nosotros no estamos produciendo, el Producto Interno Bruto se va a caer, y entonces si se cae el Producto Interno Bruto, la riqueza del país se va a caer, y entonces todo se va a volver un caos, ¿no? Y entonces lo importante es regresar a la normalidad. Tenemos que volver a producir, tenemos que deshacernos del asunto lo más rápido posible y regresar a trabajar lo más rápido posible. Y ahora justamente en la mañana estábamos en un grupo de una organización hermana, porque pues derivado del temblor se generan muchas cosas, ¿no? O sea, no somos máquinas. Y entonces, pues efectivamente ellos ya regresaron a trabajar, y el testimonio de varias y varios de ellos es, pues sí estoy en la oficina, pero no me concentro, o sea, mi cabeza está en otros lados, o estoy en un nivel de zozobra tal que oigo cualquier cosa y salgo corriendo, y entonces lo que menos me importa es el trabajo, yo necesito restablecerme emocionalmente. Y sin embargo, esa necesidad humana no es tomada en cuenta por esta sociedad, porque la sociedad ha sido creada a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Y entonces, estas construcciones de la masculinidad lo que nos demuestran es que hay una permanente vulneración de los colectivos que no se ajustan a este ideal de hombre proveedor, desentendido de todas las cuestiones de cuidado, inclusive el del autocuidado, ¿no? Porque siempre está esperando que una mujer lo cuide, y de todas las labores domésticas que implica ello, ¿no? Entonces, nuevamente, ya sea personalmente o socialmente, la construcción de la masculinidad coloca en vulneración de derechos a toda una serie de personas, fundamentalmente a las propias mujeres. Ahora, dentro de esta discusión sobre las masculinidades, hay quienes dicen, bueno, es que los hombres también sufrimos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando Connell habla de esa distribución desigual del poder entre diferentes proyectos de masculinidad, pues no está hablando de que los hombres suframos, ¿no? Lo que está hablando es de que pues, hay hombres que tenemos menos posibilidad de expresar nuestros proyectos respecto al hegemónico. Un ejemplo que podría ser más o menos claro es el del movimiento gay. El movimiento gay tiene sus propias demandas. Básicamente su pugna es: la masculinidad no implica heterosexualidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay una pugna con la masculinidad hegemónica. Pero el movimiento gay, por lo menos, quizá algunos de sus miembros, pero yo no veo que como movimiento tengan en el centro de esa agenda la igualdad con las mujeres, ¿no? o la igualdad en cualquier otro sentido, de clase o por cuestiones étnicas o lo que sea. Porque lo que le interesa es su agenda, que tiene que ver en este caso con la expresión sexual. En el caso, por ejemplo, de proyectos económicos diferentes, digamos, hay una pugna ahorita entre esa forma de expresión de la masculinidad muy asociada al capitalismo industrial y esa otra forma de masculinidad muy asociada al capitalismo más tecnológico, más tecnologizado, ¿no? Donde, por ejemplo, pues el capitalismo industrial está muy ligado a, por ejemplo, cumplir horarios en un lugar específico, y entonces tienes que trasladarte con lo que ello implica para por ejemplo, las mujeres, de tener que ir a un centro de trabajo, y entonces donde dejan a sus hijos, hijas, etcétera, etcétera. En contraste, los proyectos más tecnologizados, pues puedes trabajar desde casa,
o tus horarios son muy flexibles, ¿no? Con que cumplas metas, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. El problema es que cumplir esas metas en realidad te consume quizá más tiempo que ir a una fábrica 8 horas, ¿no? Pero pareciera que es mucho más buena onda, pareciera que las mujeres ahí tendrían mejores posibilidades de desarrollo, pero a final de cuentas se vuelven en una autoesclavitud, porque tienes que cumplir metas, y en ese cumplir metas tienes que hacer igual merequetengues, porque no importa que estés en la casa, no vas a poder estar con tus hijos o hijas, y entonces pues ahí les das un sándwich para que se entretengan, y eso no resuelve el problema del proyecto de vida, ¿no? Entonces, esos proyectos hegemónicos, esos proyectos de masculinidades en pugna, a final de cuentas, no están proponiendo una condición más igualitaria para estos diferentes colectivos que nos movemos en las sociedades, ¿no? Y entonces, una mujer que quiere desarrollarse profesionalmente tiene que renunciar prácticamente a una vida, pues digamos, como tradicional, en el sentido de formar tu familia, que como dice mi esposa, pues yo solo quiero tener mi casa, mis hijas y mis perritos. O sea, pues si ese es tu proyecto y quieres trabajar al mismo tiempo es muy complicado, ¿no? Porque pensemos en a quienes reconocemos socialmente, y siempre es o un científico, o un empresario, o un político, es decir, alguien que afuera hizo algo y por ello tiene el reconocimiento social. Pero por ejemplo, no tenemos el premio, como si tenemos al mejor ingeniero, o al mejor juez o lo que sea, de la mejor madre. O sea, pues ni se nos ocurre pensar en que esa posición, esa función social deba ser reconocida. Cuando mucho les damos un día para que todas, como aglomerado, se sientan reconocidas, pero no buscamos valorizar eso porque no nos parece tan relevante. O sea, pues sí, reconocemos, madre, que habría sido yo sin ti, pero es así como, al mismo tiempo estamos diciendo, qué bueno que tengo a alguien a mi servicio, porque gracias a que tengo a alguien a mi servicio es que pude hacer mi carrera, ¿no? O pude desarrollarme profesionalmente, ya seas madre, esposa o lo que sea, porque toda la formación, es decir, toda la organización social depende de que una mujer esté en casa resolviendo los problemas cotidianos y de sobrevivencia. Por ejemplo, si uno piensa en cualquiera de los grandes genios de la humanidad, pudo lograr eso no solamente por su capacidad intelectual, sino porque alguien le hacía la comida, porque alguien le planchaba la ropa, porque alguien, si tenían hijos, le cuidaba a los hijos. Es decir, para que algunas personas o algunos grupos puedan desarrollar lo que pueden desarrollar, la precondición es que haya una mujer en el hogar, ya sea la esposa o la servidumbre que puedan tener, si la mujer que trabaja puede contratar ese servicio de otra mujer, ¿no? Y entonces todo está organizado de esa forma y no valorizamos ese trabajo porque lo damos por como que así son las cosas. Eso es un trabajo pues hasta indigno, ¿no? Porque trapeas y al rato está sucio otra vez y entonces pareciera que no trapeaste. Entonces es así como, pues sí es importante, pero ese es trabajo de mujeres, ¿no? Entonces el problema es ese, que no valorizamos lo que representa realmente ese trabajo de cuidados, de autocuidado y de trabajo doméstico, que a final de cuentas es lo que permite la consolidación de vínculos sociales y afectivos profundos en la familia o en las sociedades, ¿no? Esto de que vayamos por la vida dando trompicones porque no cuidamos nuestra salud emocional, como está quedando evidente en los sismos, es porque no tenemos conciencia que eso que sí más o menos se logra en los hogares, inclusive si son disfuncionales, el hecho de que haya golpes implica que hay un otro al que le importa a alguien, o de que alguien se está dando cuenta de que ahí hay un ser que existe. Cuando te vas al trabajo y no importa si te sientes bien o mal, tú tienes que sacar una chamba, pues tú eres simplemente un robot, un engranaje de la maquinaria, y ahí no hay posibilidad de vínculos profundos, a menos que te escapes de esa lógica y busques personalmente cómo integrar equipos solidarios con los que puedas conversar, con los que puedas
estar más a gusto, ¿no? Es como claro en el caso de lugares a los que dices, es que llegas ahí y nadie se habla, ¿no? O sea, son lugares así como fúnebres prácticamente, pero en términos de la lógica masculina son productivos, porque lo otro no importa, ¿no? Y entonces, a todo eso me llevó el título de esta plática a la que me invitaron, y bueno, pues quizá pueda ser punto de partida para seguir platicando. Pues muchísimas gracias, maestro López, le agradezco mucho. Y bueno, pues pasamos el micrófono a la maestra Yamilet Ugalde. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que son, supongo yo, también formas muy efectivas de formación, de capacitación, de discusión, porque discutir en realidad tiene un efecto muy importante en el aprendizaje social, ¿no? Captamos posiciones, discutimos cosas, etcétera. Yo quiero decirles que a mí también, en nombre de esta charla, me generó muchas inquietudes. No tenía muy claro por dónde entrarle al asunto. Creo que me quedé más como cuando lo veía y decía, bueno, al fin de cuentas, yo soy una Godínez más, y entonces no puedo dejar de pensarlo fuera de esta perspectiva de las políticas públicas, porque el enfoque de derechos humanos es un enfoque teórico, político, epistemológico, jurídico, respecto de la relación que tenemos los ciudadanos con el Estado y de los derechos. Y pensar el tema y los vínculos entre masculinidades y derechos humanos y el enfoque de los derechos humanos a mí me llevó a pensar en el tema de las políticas públicas, y me preparé como un conjunto de ideas con varios propósitos. Uno, primero creo que señalar y decir, o sea, creo que me quedaron escuchando ahora al maestro René, también me evocaron muchas cosas que quisiera integrar en la discusión y que voy a tratar de hacer algunas ideas en ese sentido. Una primera cosa que a mí me parece importante de compartir, de reconocer, de plantear, además fue en un espacio como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es efectivamente reconocer que no tenemos un enfoque claro ni sólido sobre estos dos campos de conocimiento y de interacción. Yo creo que ese es un reconocimiento importante. Yo vengo de una institución, es el Instituto Nacional de las Mujeres, y es una institución que está en este marco de la discusión, pero claro, nosotras tenemos el foco puesto en el tema de las mujeres, por lo que señalaba René, porque es poner el foco en la parte, digamos, débil de la relación, partiendo de suponer que esta construcción de masculinidades pues le otorga a los hombres un conjunto de privilegios con los que viven, con los que gozan. Yo sé que eso tiene todo un debate, pero efectivamente es una manera simple de señalar y de decir y de traducir que efectivamente, pero también el género como perspectiva con la que el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también los organismos, el Estado y el enfoque de derechos humanos se plantea trabajar, nos genera una necesidad de incorporar necesariamente la discusión sobre las masculinidades en el campo de las políticas de igualdad, porque no puede haber transformación de las relaciones de género si no pensamos cómo hacer intervenciones sociales que modifiquen la posición de hombres y mujeres en la organización de la sociedad, ¿no? Entonces, eso me parece, pero quiero decirles que, digamos, me queda claro con esta, por lo menos en mi experiencia, pero creo no andar muy lejana de lo que pasa en el promedio institucional. Creo que es un tema y un enfoque al que se le requiere, digamos, construir espacios, y en buena hora puede ser un espacio al que yo invito
que le demos continuidad para seguir desarrollando esos temas. En ese marco, digamos, reconociendo esa parte y señalándolo como un primer, digamos, punto en la discusión, también me parecía importante, o sea, otra pregunta que yo me hice, yo creo que ya la presentación, hay como un problema de conexión en algún lugar. La otra cosa que yo me planteaba es decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esta discusión? Y hay como dos tipos de preguntas o dos tipos de enfoques que yo decía también que era importante encuadrar. ¿Se trata de que haya políticas para los hombres? ¿O se trata de que los hombres participen en las políticas de igualdad a favor de las mujeres? Pareciera que estoy diciendo lo mismo, pero no estoy diciendo lo mismo. ¿Sí entendieron? O sea, la primera es si tenemos políticas que vayan dirigidas a los hombres, o si estamos pensando en un modelo donde es cómo los hombres participan de las políticas que se le implementan a las mujeres. Y yo creo que son las dos cosas. Pero las dos cosas nos llevan también a planteamientos y a discusiones distintas y a políticas que creo que tienen que definirse de forma muy particular también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaba y decía, bueno, a ver, ¿cómo este enfoque se ha incorporado a las políticas que actualmente se implementan? Por ejemplo, tenemos políticas o acciones que se han hecho a nivel de las masculinidades y de propiciar que los hombres participen de las responsabilidades domésticas. Las licencias de paternidad, por ejemplo, son medidas que se hacen en el supuesto de, pues, digamos, generar una acción simbólica en la que los hombres forman parte de ese proceso de la reproducción social, que es el nacimiento de los y las hijas y su incorporación, digamos, en el mundo de la casa. Es una punta del iceberg de un tipo de política. Faltan más. Por ejemplo, no construimos y no tenemos enfoques, pues todo este papel de los hombres en la construcción de la masculinidad o en la construcción, como señalaba René, de valores y de aspectos que pueden ser sociales y culturales importantes. Como anécdota, yo les quiero decir que una vez, a mí me encanta nadar, estaba en el mar y estábamos de paseo, mi pareja y una pareja más. Esta pareja tenían un niño, ¿no? Y entonces estábamos ahí en el mar y estaba yo de la onda de nadar porque soy fanática del mar y siempre metida ahí. ¡Vamos allá! ¿No? Sí, vamos. Pero yo le digo a Alejandro, el hijo de mi amigo, ¿verdad? ¡Vamos allá, Alejandro! Y Alejandro, sí, vamos. Y nosotros ahí, y entonces el papá, de pronto un momento así como ya va con el niño por allá en la imprudencia total y se mete, yo voy con ustedes y no sé qué, y cuando llegamos al punto donde era el punto de llegada donde habíamos quedado, había una boya y ahí nos sujetábamos todos de la cuerda y tal, pues estábamos ya en el mar un poco más profundo. Y entonces le digo yo a mi amigo, qué buena onda que viniste, ¿no? Y que nos acompañaste. ¿Te gusta? Porque yo veía que él en el camino iba, hijo, vamos, y aquí y allá, y haciéndole, ¿no? Un montón de enseñanzas. Y entonces yo me quedé como observando eso y yo decía, mira, qué bueno, ¿verdad? Le digo, estabas como enseñándole a tu hijo a nadar y a sortear el mar, y me dice, le estaba enseñando la valentía, ¿no? Y entonces yo me quedé así como, y yo dije, pues es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, porque refuerza una parte de ese rol de los hombres, de soy, pero al mismo tiempo, pues yo estaba de mujer en el mar ahí, y al mismo tiempo decía, a mí me hubiera encantado que mi papá me hubiera enseñado la valentía para meterme al mar. La aprendí en la escuela, y porque nadé, y porque soy muy osada con el tema del mar, sé nadar, y entonces desafío, pero me hubiera encantado que eso pasara, por ejemplo, ¿no? Entonces,
en buena onda, lo que quiero decir es, efectivamente, hay que entender cómo hombres, mujeres, participamos de la construcción de ciertos valores, de cómo se participa, porque eso es algo que no es que no ocurra, eso ocurre. O sea, los hombres participan de ese proceso. ¿En qué consisten las políticas? Pues entrar en esas deliberaciones. Y algo que señalaba René que me parece muy interesante y que a mí me parece importante señalar, porque yo creo que hay una idea ahí con la que yo por lo menos lo ligo, es que efectivamente hay, en el caso, digamos, de si hay políticas para hombres, los hombres tienen que tener claro cuáles son los problemas de género de su masculinidad. Entonces, lo que René decía, hay como que colectivos de hombres, se está diciendo, hay una masculinidad que es hegemónica y hay otros que estamos ahí medio intentando hacer algo alternativo, ¿no? Pero no tienen, pero esos son debates que son de los hombres. En comunión con la sociedad, con las mujeres, que son valores de la organización, pero hay cosas ahí que los hombres tienen que hacer. Por ejemplo, una famosa feminista que se llama Celia Amorós, que a mí me parece que ha hecho aportes muy importantes, tiene un concepto que a mí me parece súper interesante, que es el tema de las alianzas masculinas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las políticas de violencia, de acoso y hostigamiento sexual, en la que estoy ahorita súper clavada porque mi mujeres está en eso, en el caso de esas políticas, efectivamente hay un mensaje y una acción que hay que hacer, y es provocar que los hombres tomen conciencia de cómo participan de los mecanismos de hostigamiento sexual en las dependencias públicas y que participen de la ruptura de esas alianzas, porque son alianzas. Por ejemplo, yo analizo un caso de una chava que llamó a mujeres pidiendo y buscando apoyo porque quería, y el relato que ella me platicó era un relato completamente de nuestra vida cotidiana como servidores públicos. Salimos todos a comer y taca, y siempre pues pueden haber atracciones emocionales, sexuales entre las personas, etcétera. Estaba la chica esta y como el galán, y siempre que salgo te agarro la cintura, voy, vengo, te compro la comida, ¿no? Te invito al helado, o sea, hay todo un proceso de seducción, vamos a decir. Podría haber hasta cierta complicidad y coquetería en ese proceso normal, me gusta, estoy diciendo. Llega un momento donde ya empiezo a poner límites y entonces empieza un mecanismo del grupo a funcionar. ¿Cuál es? Ay, ya, no es para tanto. Fíjate, te está invitando al helado, te paga la comida, ¿no? O sea, un mecanismo donde el grupo empieza a cohesionar y a legitimar una práctica, ¿no? Y entonces eso sigue propiciando que el acoso y el hostigamiento sexual se dé. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el grupo? No he visto, y vean, nosotros estos temas los trabajamos en cosas de capacitación y han salido cosas muy interesantes, porque de pronto los hombres dicen, sí es cierto. Hay un tema en el caso del feminismo, un debate, que es si los hombres reaccionan porque se alude al tema de las mujeres. Es decir, si yo te dijera, piensa que a quien están seduciendo puede ser tu hija, y entonces ahí dicen, ay no, pues, ¿verdad? Piensa que la que seducen puede ser tu esposa, tu hermana, y que termina siendo, y entonces como que hasta en ese momento le cachan como, si es cierto, ¿no? Pero mientras tanto, está completamente naturalizado el comportamiento que hace que ¿verdad? Entonces, esos son aspectos, digamos, que yo pienso que son debates que tienen que plantearse los varones y que tienen que propiciarse, y desde los mecanismos de la mujer, del instituto, etcétera, yo sí creo
propiciar también procesos de cambio cultural donde podamos entender por qué, por ejemplo, a un varón le cuesta reconocer a una mujer si no es que es su hermana, si no es que es su sobrina, si no es que es su hija, por ejemplo, en ese tipo de contextos, ¿no? Yo lo discutía con mis compañeros de la dirección de capacitación, con un compañero que trabaja cosas de masculinidades, y le decía, pero fíjate que yo interpreto que eso también ocurre, porque para los hombres, si no es por la vía de la sexualidad, las mujeres, pues no existimos. Somos todas más o menos parecidas, ¿no? O sea, el tema es, esa es como la primera atracción visual y digamos y esa parte pasa porque efectivamente la visión que los hombres construyan sobre las mujeres, como lo planteaba el maestro René, pues tiene que ser sobre la idea de estoy frente a un sujeto de derechos, de deseos, de diferencias, y no frente a ese objeto que yo estoy siempre visualizando. Entonces, un poco quería solamente para terminar, planteé como muchas cosas, pero efectivamente señalar algunas cosas que me parece, digamos, como en este campo de las políticas públicas se han ido planteando temas y debates, ¿no? Todo este tema de la participación de los hombres en las responsabilidades domésticas que les decía, en el caso, por ejemplo, de la paternidad responsable, pues se han hecho principalmente políticas que un poco forcen el tema de que los hombres paguen la pensión alimentaria, por ejemplo, ¿no? Pero necesitamos ir construyendo también políticas de la vivencia alternativa de las paternidades, por ejemplo, ¿no? Donde los hombres reconozcan. Generacionalmente hay un cambio muy importante. Los hombres de menos de 30 años participan más del cuidado de sus hijos y de sus hijas, participan en promedio 6 horas más del cuidado de sus hijos y de sus hijas que los hombres de generaciones anteriores, ¿no? Porque es un modelo, porque también las formas del trabajo, como señalaba René, pues ahora son más flexibles y entonces los hombres pues también pasan mucho más tiempo, en algunos casos están desempleados porque hay una crisis laboral importante que también ha afectado la inserción laboral de los varones y eso ha favorecido la participación de las mujeres en el mercado laboral y eso ha generado un conflicto sobre la distribución de las responsabilidades y también sobre el tema del dinero. Desde el punto de vista de género, se plantea que cuando las mujeres ingresan al mercado laboral, hay un cambio en la estructura y en la dinámica de la familia. Por una razón simple, ya quien está haciendo todo empieza a generar una demanda interna en el grupo por organizar quién hace qué, cómo y por qué, quién va al mercado, quién paga la luz, quién el teléfono, recoja las camas, porque eso es trabajo. Y las familias tienen 2 opciones, 3 voy a decir, o paga una empleada doméstica, o lo hacen las mujeres, o lo hacen entre todos. No hay de otra. Pero eso es un debate político además. No solo teórico, es también político. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo venía pensando también y escuchando en Radio UNAM un programa de análisis y decían todo el tema de los jóvenes y de las jóvenes, ahora las que llaman, ya estoy grave yo, un tema de los jóvenes en el rollo de la participación de la reconstrucción, ¿no? Los procesos de reconstrucción. Y yo decía para mí, bueno, qué importante reconocer varias cosas. Primero, que hay cambios sociales que no dependen de las políticas, ¿no? Que en esos cambios sociales habría, por ejemplo, que investigar y entender qué pasa con las masculinidades en esta idea de las emociones, de la solidaridad, del cariño, del autocuidado. Yo leía hoy una crónica de un cineasta, un chavo joven, como
que está estudiando para cineasta, y también escuché una de una chica, y en los dos relatos, obviamente con sus diferencias, había una gran humanidad, ¿no? Y yo decía para mí, cuando leí, yo dije, mira, este chavo, qué sensibilidad tiene, ¿no? Y qué capacidad. Entonces, esos son aprendizajes que son sociales y que las políticas públicas tenemos que promover, y que pasa por tener un debate, y donde yo creo que ese debate también pasa porque esos colectivos masculinos alternativos, o que propician que los hombres puedan entrar en contacto con sus emociones, que puedan de alguna manera cuestionar esos modelos de machismo que los atan a una manera de ser hombres, que tienen costos muy importantes desde el punto de vista emocional, productivo, etcétera, porque pues implica sujetarse todo el tiempo al trabajo, ser un macho fuerte, me aguanto, un montón de cosas que pues ya en este contexto como que yo veo que ya no están como superándose, con necesidad de superarse, ¿no? Entonces son como debates, son aspectos que tienen que entrar en el marco de las políticas públicas. Lo que se señalaba en relación al tema, bueno, hacer la definición sobre el tema de la violencia de género, y ese es todo un tema de debate también, porque las políticas de la violencia se han centrado en el tema de la sanción. Entonces eso ha obligado a construir un concepto de masculinidad muy en la idea de del que sanciona, del verdugo, digamos. Y hay muchos que se llevan el premio, o sea, no estoy diciendo que no le candidatean fuerte al premio y al estereotipo, digamos, al rol, pero sí creo que efectivamente, pues en este marco implica abrir nuevas perspectivas, ¿no? Cuánto los hombres son víctimas de las violencias que se ejercen entre sí, ¿verdad? ¿Qué implica realmente cambiar el tema de la violencia? ¿Cuánto los hombres pueden transformar sus expresiones, sus impulsos, digamos, hacia el tema de la violencia y entrar? ¿Quiénes son los sujetos más propicios para ese cambio? ¿Nos concentramos en generaciones jóvenes o nos concentramos en generaciones adultas, mayores, o ya ahí no hay nada que hacer? O los temas de esas generaciones adultas, mayores, son los temas de salud, ¿no? Es decir, los hombres están llegando hoy, al igual que las mujeres, en una enfermedad como la diabetes, con bastantes problemas fuertes de salud, de cuidado, digamos. Y las políticas, en el caso de México, se implementó un programa de política sobre la diabetes mellitus, que fue ejemplar, fue un programa premiado por la Secretaría de Salud, porque fue toda una política diferenciada de comunicación a mujeres y a hombres. Si a las mujeres necesitamos que vayan y caminen, y para eso las tenemos que llevar a un salón de baile porque no van solas y no van, etcétera, hay que hacer eso. Si para los hombres hay que hacer partidos de fútbol, pues hay que hacer partidos de fútbol, porque lo que necesitamos es que se muevan, y es que los hombres empiecen a adquirir. ¿Por qué? Porque la diabetes es un problema enorme, además de costosísimo desde el punto de vista de la salud pública. No podemos seguir viviendo en una sociedad enferma que está progresivamente afectando la productividad desde el punto de vista capitalista, pero también la calidad de vida, ¿no? Y un gasto a la seguridad social enorme. Entonces son, por ejemplo, problemas muy relevantes en los que es trascendental incorporar este enfoque y hacer mecanismos de cooperación de las políticas públicas, como se ha tenido con los grupos de mujeres, en términos de propiciar espacios para que colectivos de hombres en otras perspectivas puedan participar, propiciar cambios en esa perspectiva, participar de debates, participar de programas que se pongan en contacto con hombres que trabajen, etcétera,
para propiciar, digamos, escenarios que también no solo haga que los hombres quieran participar de las políticas de las mujeres, sino que los hombres problematicen sus problemas de hombres como género, y en esa perspectiva podamos establecer un debate político y teórico con el feminismo y con los grupos de mujeres organizadas, porque hay que entender que hay grupos de mujeres que estamos organizadas, porque también tenemos problemáticas específicas, y eso no es un problema. Y si ustedes y si están pensando, ay, son las feministas radicales y tal, y en todas las posiciones hay, no es que yo me esté declarando, lo que estoy diciendo es, pues son grupos, así como hay, y es importante reconocer, hay grupos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Debatir, ¿no? ¿Cómo se debate? En estos espacios, pero también en coyunturas. O sea, si ustedes ven las noticias sobre el terremoto, volviendo a la discusión, pues han salido de pronto debates donde ya hay noticias que dicen, las mujeres más afectadas por el sismo, o la población más afectada por el sismo son mujeres. Bueno, esa noticia tiene un sentido político importante, tiene una perspectiva que hay que debatir, porque visibiliza una problemática, ¿verdad? ¿Cuál es el derivado de esa problemática? Tratar de entender cómo la política de protección civil debe incorporar una perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Debe incorporar en sus protocolos aspectos que tengan que ver con la atención diferenciada de mujeres y hombres, porque puede ser mucho más eficiente para la política, pero también porque se trata de derechos y de aspectos en los que la política debe ser incluida y debe ser problematizada. Entonces, bueno, con esas reflexiones me quedo. Me fui como muy por el lado de la política, no me metí a todo este tema de la construcción, supuse que René también lo iba a hacer. Efectivamente estamos partiendo de reconocer que estamos frente a masculinidades que son construidas, es decir, que se pueden cambiar. Y el tema para terminar, el tema del cambio cultural, a mí también me parece que es fundamental, ¿no? Campañas, formas de ver, donde los hombres reconozcan otras formas, porque yo no creo que los alternativos hagan prácticas que pueden ser muy distintas en todos los campos de los hombres generales, es decir, a lo que voy es, hay modos generacionales también de hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues también que los hombres puedan contactar y reconocer esas partes alternativas o esas partes en las que la masculinidad también los oprime. Y cómo esas opresiones tienen que traducirse en políticas y en formas de participar distintas y alternativas. Porque yo ahí sí les digo, creo que como sociedad también tenemos que superar esta idea de que, discutir de eso es un tema de mujeres y eso yo creo que es una cosa que realmente hay que erradicar. La primera conquista en este plano es que podamos hablar, que podamos escucharnos, que podamos entender, que podamos deliberar cosas y también ceder. Y no solo estoy pensando en los hombres, creo que las mujeres y las mujeres vinculadas al movimiento feminista también. No estoy tan clara en qué y cómo, porque soy parte de estoy en uno de los lados, tengo áreas ciegas, no puedo ver de mí cosas que ustedes están viendo y que yo no necesariamente las puedo ver. Entonces eso pasa con los movimientos, pero ¿cómo se transforma esa visión? Cuando nos podemos reflejar unos y otros en un debate y construir y decir, mira, qué interesante lo que dijo, fíjate que yo no lo había pensado tal, y se le ocurre una idea muy buena y distinta, porque sí, igual. Entonces yo creo que eso es también como importante y necesario de plantear. Con esto me quedaría. Pues como siempre, cuando escuchamos exposiciones inteligentes, nos quedan un montón de dudas que nos invitan a seguir deliberando sobre
lo que se nos está exponiendo. Y por eso los invitamos, si tienen algún aporte, alguna pregunta que hacer al compañero y a la compañera, pues son bienvenidos. Buenas tardes a todos. Pues a mí me gustaría hacer como un par de comentarios sobre las exposiciones. Primero felicitarlos, me gustaron mucho sus ponencias. El primer comentario me salta por su exposición, maestra Yamile, porque usted decía que, y sí conozco esa campaña de mujeres, creo que todo el mundo la ha visto porque es una campaña que fue muy promocionada, por lo menos aquí en la ciudad, de esta parte de respetarnos a nosotros las mujeres porque somos madres, hijas o esposas de alguien. Yo en lo particular es una campaña que critiqué mucho, porque en lo particular a mí me parece que no es correcto apelar o decirle a los hombres que nos deben de respetar a nosotras las mujeres porque somos madre, hija, prima o algo de alguien, sino nos deben de respetar por el simple hecho de que somos personas. Eso es algo que de plano de esa campaña no me gustó. Y también, bueno, recalcar que esta campaña que lanzaron en conjunto con ONU Mujeres, pues reforzaba estos estereotipos que tenemos de los hombres que nos acosan, ¿no? Los hombres las fotos de los hombres que nos acosan, bueno, pues a mí me parece bastante estereotipadas porque pues creo que nosotras como mujeres, y hablo yo como mujer que he sido acosada en distintos ámbitos como educativos, como laborales, creo que pues nos podemos ver acosadas por cualquier tipo de hombre, ¿no? Aquel que se vea de cuello blanco, aquel persona que, no sé, que pueda ser un albañil, que son a quienes más tenemos estereotipados. Bueno, eso como mi comentario, ¿no? Yo creo que más bien debemos de invitar a los hombres a respetarnos. ¿Por qué? Pues porque somos personas y todas las personas en este mundo merecemos respetos y merecemos un trato digno, con igualdad y sin discriminación. En segundo, bueno, para el maestro René, comentarle que, bueno, conozco el trabajo de Gendes, he tomado un par de cursos, me parece bastante buena su labor. Y bueno, el comentario es más que nada, con esta cuestión del sismo, pues hemos visto que se ha despertado una solidaridad, digamos, que se crece en este país. Yo veo muchos comentarios que dicen, pues es que estoy enamorada de esta sociedad y que este es el México que nos gustaría ver. Pues a mí sí, pero yo sí quisiera decir que yo en lo particular no estoy enamorada de esta sociedad, porque yo, a pesar de que sí he visto mucha solidaridad, me he dado cuenta que esta solidaridad es patriarcal. ¿Por qué? Porque a pesar de esta emergencia, nos siguen matando, nos siguen violando. Entonces, cuando las mujeres que se han visto envueltas en este tipo de violencia sexual, que es la que más sufrimos sistemáticamente, he visto muchos comentarios en las redes de quienes se atreven a denunciar, que dicen, ahorita no es el momento, ahorita estamos envueltos en otra cosa. Perdón, entonces, ¿cuándo es el momento? Los feminicidios también son una emergencia nacional. Todas las mujeres vivimos con miedo, con ser asesinadas, con ser violentadas sexualmente, o que nos secuestren y nos exploten de alguna manera. Entonces, yo creo que hay Gendes también podría hacer una labor de concientización, igual en mujeres, como de decir a la sociedad, oye, también los feminicidios son importantes. A mí me tocó estar en Chimalpopoca el día miércoles por la tarde, y cuando estábamos ayudando a levantar escombros, había una brigada que se autodenominó feminista, y bueno, tengo muy grabado cómo había compañeras que nos saltaban, ¿no? Digamos, de la hilerita humana, y nos decían, no, tú no cargues, porque tú no vas a aguantar. Pues, perdón, pero pues si estamos ahí es porque, pues claro, vamos a hacer un esfuerzo y porque también nos interesan las vidas de las mujeres. Entonces, yo creo que ustedes podrían hacer como instituciones, como organización no gubernamental, una labor muy importante de concientización, ¿no? De decirle a los hombres, oye, también en este momento el país está trastocado por los feminicidios. Hace días antes de que ocurriera este terremoto, yo vi una indignación bastante general por el feminicidio de Mara, cosa que yo nunca antes había visto. Yo vi compañeras de la prepa secundaria, de la primaria, que jamás se pronuncian respecto a estos temas,
escribir y decir que tenían miedo, ¿no? Porque a nosotras como mujeres nos dejan sin alternativas de transporte seguras. O sea, en el metro, acoso, combi, acoso, si nos vamos metrobús, acoso. Y pues decíamos, bueno, tenemos el Uber, es una manera, bueno, cualquiera de estas plataformas, ¿no? Decíamos, pues nos tenemos una manera de sentirnos seguras. ¿Qué pasa? Pues hemos visto casos que en Uber han habido violaciones y ahora en Cabify, pues una mujer fue asesinada por un conductor. Entonces, yo creo que no hay que perder eso. O sea, antes estaba la indignación, y hablo una indignación generalizada por el feminicidio de Mara. Yo creo que en este momento que la sociedad está tan indignada, yo creo que debemos de seguir indignando y canalizando esa indignación por los feminicidios y por la violencia sexual que sufrimos día a día todas las mujeres. Eso es todo. Muchas gracias. Sí. Ay, gracias, compañera, muchas gracias. En lo particular, le digo, maestro, que estoy un poco confundido con todas las palabras que usted mencionó a la hora que estuvo dando su explicación. ¿Por qué? Porque si vemos políticas de igualdad y masculinidades, la primera, estoy de acuerdo, que tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos, y las masculinidades ya están clasificando el poder del género masculino sobre la mujer. ¿Por qué? Por lo que decía usted, maestra, que pues sobre todas las cosas hay que darle lugar a la mujer, al género femenino. Entonces, si retrocedemos nuestra educación a la infancia, y yo me refiero porque quizá tengo un poco más edad de los asistentes, yo soy humilde y recibí una educación que creo que es muy correcta a la actualidad, porque nos enseñaron en la casa de ustedes el respeto hacia la mujer, ¿sí? Entonces, a partir de cierta generación se han perdido los valores y la educación. La responsabilidad es de los padres de familia, ¿sí?, que no han sabido educar a sus hijos. Y me refiero, por eso hay tanta agresividad contra el género femenino, ¿sí? No hay respeto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ahora las nuevas generaciones les da igual estar con una señorita, una dama ya casada o divorciada, sin darle su lugar, ¿sí? Entonces, yo sí recomiendo mucho a los asistentes, y sobre todo el género masculino que me está escuchando, que algún día quizá van a tener familia, y que si no se les dan los valores desde la niñez, salen sobrando muchos programas y programas y programas, ¿sí? Eso es lo que... Muchas gracias. A usted. ¿Alguien más quiere expresarse? Pues bueno, le voy a dar la palabra primero. ¿Está bien? Ay. Dos cosas solamente. Bueno, yo pienso que efectivamente, digamos, en este tema, una aclaración que quiero hacer. Yo no trabajo para el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, ¿verdad?, sino para el nacional. Entonces, digo, voy a opinar sobre esa campaña, pero no es algo que ni esté defendiendo ni institucionalmente pueda decir cosas más oficiales, etcétera. Yo creo que efectivamente, o sea, mi punto sobre esa discusión, no creo haber dicho ni lo considero que no se promueva el tema de los derechos y de que las mujeres tienen que ser reconocidas. Creo que eso, como muy claramente lo señalé. Digo que efectivamente, pero para mí es como, o sea, yo como trabajo en cuestiones de capacitación, de pronto me enfoco y veo dónde hay conflictos cognitivos que le pueden permitir a las personas generar un aprendizaje o un grado de conciencia respecto a cosas, ¿no? Para mí esa discusión
es un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque efectivamente en la medida en que los hombres se planteen, digamos, o que esté, y que el shock de un hombre que de pronto puede ver que no puede ver a una compañera de trabajo sin, o sea, que un hombre que de pronto ve que las mujeres son solamente percibidas como objetos sexuales, ¿no? Como shock, como impacto de aprendizaje, a mí me parece que es algo que genera como efectos importantes, ¿no? Creo que ese fue el sentido con el que se pensó la campaña, ¿verdad? Porque lo que hizo como una campaña que debe tenerse, las campañas se hacen con distintos propósitos. Hay algunas campañas que se hacen pues para provocar discusión. De hecho, hay quienes piensan que el éxito de una campaña tiene que ver con todo el debate que la campaña genere, no si la gente asume una u otra posición, en el supuesto de que debatir es ya un proceso de sensibilización, un proceso de cambio cultural y donde la gente se plantea cosas, ¿no? Entonces, esa es como una primera percepción, yo creo que en eso coincidimos, pero ciertamente creo que justamente la gran apuesta de fondo, y por eso yo decía, a mí no me parece que lo relevante sea la discusión, digo, si hay discusiones relevantes desde el punto de vista de la política, de cómo los hombres participan de ciertas políticas dirigidas a las mujeres, pero lo importante es cómo los hombres problematizan su identidad de género, y cómo desde esa problematización, es decir, lo que René decía de, hay una idea de masculinidad hegemónica, que tiene que ver con un hombre que es proveedor, y hay ideas un poco alternativas a esa masculinidad, y esas ideas alternativas admiten un montón de identidades masculinas que están ahí en juego, y de valores y de prácticas y de cuestiones que están ahí en juego y que son relevantes, digamos, analizar y ver, porque pueden ser portadoras de otro tipo de valores, portadoras de pequeños cambios culturales que van provocando rupturas generacionales, ¿no? Y de ese tipo de cosas. Entonces, esa es como una idea, digamos, que a mí me parecía importante. Otra cosa más, efectivamente yo creo que yo también tengo a veces la percepción, y cuando en estos ambientes y en las redes a las que uno pertenece se discute el tema del feminicidio y del acoso callejero, que ya además es un tema que lo ha planteado esta antropóloga Rita Segato, hay un tema de una especie de virulencia en la sociedad con la que se actúa frente a estos temas, ¿no? Y yo sí siento que hay de pronto a veces una especie de virulencia de los hombres, y perdonen que lo diga, pero así como de, como hacia la feminidad, hacia tal, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta andar en bicicleta, y si va siento a veces, puede ser que yo esté muy fumada y muy mal viajada, pero siento a veces la impresión de que, ay, siempre están tirando el auto, siempre están, pues, ¿no? Como que hay una agresividad de los varones entre sí, porque la verdad es que no es solamente un asunto hacia las mujeres, yo no sé cómo se lo aguantan tanto, pero también hacia las mujeres. O sea, si hay una parte, lo que la compañera plantea sobre este tema del acoso callejero, yo creo que hay un tema ahí que se está interpretando políticamente, porque sí hay un acto de género que se restituye cuando hay violencia hacia las mujeres, cuando hay violencia sexual hacia las mujeres, porque es un acto que tiene un simbolismo de atrapar, ¿no? De penetrar, de atraer a esa feminidad que está suelta, ¿no? Que está rompiendo esquemas, que está planteando cosas distintas, que sale a la calle, yo también personalmente a veces lo he sentido, y siento que es lo que también se está interpretando en los debates feministas sobre el tema del feminicidio y sobre el tema del acoso callejero, porque es demasiado.
Y entonces uno vuelve al punto de decir, bueno, ¿y cómo estos jóvenes que son tan sensibles para la solidaridad en el marco del terremoto, como dice la compañera, son ciegos a una lógica y a una dinámica con el tema del género? Y ese es un trabajo que hay que hacer y que hay que politizar, ¿no? Y que entiendan que efectivamente la protección civil puede tener necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres, y que esas necesidades es necesario atenderlas, y son válidas. Y no solo válidas, necesarias, desde el punto de vista de la eficacia de las políticas. O sea, es muy importante saber que todos necesitamos papel higiénico, pero las mujeres también necesitan toallas sanitarias, y que no solo las mujeres, también lo necesitan los niños, y que también lo necesitan las personas adultas mayores. Es muy importante, se contabiliza una necesidad y tiene un efecto en la... Eso es muy importante. Pero efectivamente creo que hay toda una discusión sobre lo que está significando en el país estos feminicidios, la violencia sexual. No es casual que sean los últimos temas que el feminismo viene planteando en la agenda de las políticas públicas, y sobre todo en la agenda de las políticas de violencia, el tema del feminicidio y el tema del acoso callejero. Y esos también son los problemas de género que los hombres tienen que platicar, y como hace la compañera el llamado, organizaciones sociales que trabajen, pues entrar a problematizar, a entender. Hay que investigar también qué está pasando con esas masculinidades que tienen esta reacción virulenta, acosadora, enojada, reactiva, que no les permite transitar y pactar con las mujeres el espacio público, la vida cotidiana, las decisiones, la sexualidad, una serie de campos que están ahí en debate y en discusión, ¿no? Entonces sí, y es por supuesto también una necesidad de las mujeres problematizar eso, discutir eso, para hacer autocríticas. En el caso, por ejemplo, del movimiento de mujeres, en el caso de Mara, todo este debate del periodista que sacan, pues es un debate importante, porque son las posiciones dentro de los grupos de mujeres respecto al tema de la política, de la alianza con los varones, del tema de las alianzas políticas, porque no es solamente con los varones, todo movimiento social requiere procesos de alianza política. ¿Con quién nos aliamos? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y dónde vamos a dialogar entre nosotras? ¿Qué sí y qué no? Porque si entre nosotras nos vamos a estar, como nos pasa cotidianamente, descalificando y no se puede, y una es más feminista que la otra, y las no radicales, perdón, pero también necesitamos y tenemos nuestros conflictos de género que resolver, ¿no? O sea, hay que debatir, hay que problematizar aspectos y tomar decisiones con elementos no solamente ideológicos, sino con elementos políticos, con elementos de resultados, con elementos de estrategia. O sea, las mujeres salimos a la calle, a lo de Mara, ¿qué queremos lograr? ¿Para qué? ¿Queremos que los hombres participen? ¿Haciendo y diciendo qué? ¿Está malo que participe? Yo no lo sé si está malo o no. ¿Es necesario? Tampoco lo sé. O sea, esas son cosas que nos la va diciendo la experiencia. O sea, la experiencia es la que nos dice si es necesario, en ciertos aspectos sí, y en otros, pues no. Nel, aquí esa es una discusión de otro tipo, ¿verdad? Entonces, a eso quiero decir yo con este tema, como del debate hacia ahí, y esos son aspectos que influyen en los enfoques de política pública. Sí, porque mi participación es también de que las autoridades, no solo las mesas de trabajo o estos foros donde están recibiendo esta información valiosa, lo que pasa es que las autoridades, hablemos de los tribunales, hablemos de los jueces, que también se hacen de la vista gorda, aunque nosotros, la sociedad, las feministas, los masculinidades que estamos aquí hablando de este tema, no han puesto también su grano de arena y se hacen de la vista gorda. ¿Cuánto delincuente no vemos que roba, asalta y que al ratito
sale ya está en la calle porque no fue el debido proceso. No, a veces hasta se involucra derechos humanos, intervino porque no era el debido proceso para que esté en prisión esta persona. Hablemos que se abrió un hueco también el caso de la Florenses, es un caso sonado, fue también un montaje que se hizo y al rato pues que salió liberada y que ya está en su país. Entonces yo creo que aunque la sociedad tenga la mejor voluntad, tanto masculinos como femeninos, sí nos encontramos con una puerta, con un candado ante los jueces. Es correcto. No lo quería decir, pero ya casi lo decía. La corrupción de las autoridades. La impunidad. Pero vea, perdón que tome el uso de la palabra, pero vea, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero le voy a decir una cosa. Si observáramos, si hay diferencias en las formas de juzgar a las mujeres en relación a la forma de juzgar a los hombres, yo les digo hay diferencias Enormes. los tipos de delito. Si los jueces a usted le parece que son omisos, que tal y tal, en el caso de las mujeres son el doble. Claro. El doble. Claro. Entonces de eso también se trata, y es un argumento que hay que poner, porque si nos acostumbramos a pensar que siempre está todo allá y que es de la justicia y que no hacemos tampoco cambios y tampoco nos estamos proponiendo. Debemos llevar las propuestas adecuadas para que lo manejen ellos. Ahorita estamos hablando de que en un México diferente, decía la compañera que participó, pero si nosotros desde hubiésemos tomado todos esos cambios, creo que fuera diferente México, realmente si se aplicaran las leyes como son. Ahora, venimos arrastrando el problema de la Pata, venimos arrastrando el problema de la Florencia, venimos arrastrando el problema de la señorita de pueblo, venimos arrastrando todo lo que pasa. Entonces, ¿y dónde están las autoridades? Entonces, necesitamos que ellos también participen para que esto también en conjunto, sociedad y autoridades, jueces y todo, podamos salir adelante. Gracias. Claro. Bueno, son interesantes los debates porque nos ayudan a visualizar dónde estamos. Bueno, si uno reflexiona como hombre, la verdad es que uno empieza a ver los problemas que uno tiene como hombre. Por ejemplo, esta cuestión de los jueces. Inmediatamente salió la cuestión de la corrupción, de los robos, de pero no vemos la problemática de los jueces frente a situaciones por las que atraviesan las mujeres, ¿no? De qué manera los jueces fallan, por ejemplo, a favor del agresor sexual, justificándolo de mil maneras, ya sea en el Ministerio Público o en el ámbito ya judicial. Pero tiene que ver con el hecho de que los hombres tenemos una vivencia específica y en esa vivencia normalmente no estamos incluyendo a las mujeres. En el caso del sismo, efectivamente, como ahorita el centro digamos, de lo que nos causa orgullo es que de repente nos vemos como mexicanos solidarios, ¿no? Y hasta en el mundo se anuncia eso. Pero entonces el eje sigue siendo algo que deja de lado a las mujeres, porque esa solidaridad no alcanza a la igualdad de género. Es decir, si vamos a ser solidarios, seamos solidarios no solamente para socorrer a quien lo requiere, no solamente para reconstruir lo que se requiera, sino cómo están las condiciones de las compañeras en esa situación específica. En los albergues corren o no peligro, en las calles corren o no peligro. Es decir, la solidaridad tiene que incluir no solamente nuestra experiencia o nuestra vivencia como hombre, sino también pensar en ellas cómo lo están recibiendo, porque entonces sí va a ser una solidaridad integral. Y de hecho, ahora en la mañana un compañero decía, es que yo no estoy a gusto con esta
con este rollo de México reaccionó, porque yo lo que percibo es una patria centralizada, porque él viene de Tabasco, su familia es de Chiapas, y dice, la reacción no fue similar cuando la desgracia fue en provincia. Solamente hasta que llega a la Ciudad de México, los reflectores se ponen acá. Entonces, el punto es ese. Quizá es un problema humano. El hecho de que si mi experiencia está limitada a mi mundo particular, soy omiso para ver lo que la otra persona o las otras personas también están atravesando. Entonces, lo que dice el compañero, podemos tener la idea de que antes había armonía porque estaban claramente definidos los roles, ¿no? Había un padre de familia que salía a ganarse el pan, había una madre de familia que se encargaba de todo el trabajo doméstico y de cuidado de hijos e hijas, y estaban los hijos que acataban la autoridad del padre, y a eso le llamamos respeto, ¿no? Es decir, cada quien sabe su lugar en esa conformación, que puede ser la familia, puede ser la sociedad. En teoría suena bonito, ¿no? El problema es que esa construcción esconde que en esas familias, pese a todo el respeto y a todos los valores que decimos que había abuso y violaciones de niños y niñas. Y eso existía, pese a esa formación. Lo que pasa es que se ocultaba, ¿no? Y pareciera que eso suele suceder hasta ahora en las sociedades modernas porque la mujer salió a trabajar o porque ya no respetamos los valores, pero no, eso sucedía antes. Lo que pasa es que no salía a la luz pública porque no era problema, porque nadie había dicho que eso era problema. Y entonces, pues, nos parecía que podíamos vivir así. Si de repente llegaba algún rumor, pues quién sabe qué pasó, pero todo parecía que estaba bien. Ahora, esa conformación implica que todos deberían estar a gusto con su papel. Y la pregunta es si todos estaban a gusto con su papel. Yo creo que como hombres, en general, sí estábamos a gusto. Puedo pensar que sí. La cuestión es, ¿qué pasa con las mujeres que no les gustaba esa función o ese rol, ¿no? O sea, ¿por qué pensar que por ser hombre yo tengo la posibilidad de viajar, ¿no? Y ser el gran descubridor de América? O ir a conquistar mundos, ¿no? La aventura, o ser el médico que descubre la vacuna que va a salvar a la humanidad. ¿Por qué por hombre yo tengo solo esa posibilidad? ¿Por qué una mujer no tendría el sueño de hacer eso mismo? ¿Por qué ellas tienen que estar en el hogar cumpliendo un rol que las limita? O no, a lo mejor hay mujeres que están realmente felices de cumplir ese rol y lo van a seguir haciendo. Pero en todo caso es una decisión que ellas deben tomar. Y no seríamos nosotros quienes debiéramos coartarle esa posibilidad. Entonces, el decir que antes funcionaba la cosa porque había orden, porque cada quien sabía su lugar, lo que no toma en cuenta es que no todas, sobre todo no todas, querían ese lugar. También querían participar de otras cosas, ¿no? Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, mi madre es de un pueblo de Hidalgo, y en la sierra, muchas veces las mujeres no conocían algo más allá de su comunidad. O sea, jamás salieron de ahí, porque quien iba a vender o a comprar a otra comunidad, por muy cercana o lejana que fuera, era el hombre. O sea, ¿qué mundo es ese? Donde tú solo vas a tener esta parcelita para vivir y no tienes posibilidad de aspirar a algo más que eso. Evidentemente había inconformidad de ese rol, porque ese rol te encasilla, y evidentemente todos como seres humanos tenemos aspiraciones, queremos conocer, queremos hacer cosas importantes. ¿Por qué restringirlas? Entonces, ese aparente arreglo que parecía funcionar partía de muchos presupuestos. Partía del presupuesto de que el padre de familia era justo, y no siempre era así. Partía del presupuesto de que esos supuestos valores aseguraban el respeto a las personas y
las violaciones atestiguan que eso no funcionaba, y ese arreglo limitaba las posibilidades de desarrollo de las mujeres. Ese presupuesto tenía que cambiar. Y lo que las mujeres dijeron es, queremos que cambie, necesitamos que cambie. Y esa es la situación. Por eso estamos aquí. Porque ellas dijeron, no nos gusta esa situación, no nos gusta esa perspectiva, queremos tener otras posibilidades. Ahora, cuando hablamos de respeto, ¿de qué estamos hablando? Porque pareciera que todos tenemos claro, pero ya cuando uno ve las cosas en detalle, quizá no es tan claro. Por ejemplo, en algún taller les pedí a las parejas que hicieran un proyecto económico conjuntamente para que como familia o como pareja pudieran como hacer algo que les retribuyera económicamente, ¿no? Es decir, romper esa idea de que el hombre es proveedor y más bien cómo ajustamos talentos o cómo compatibilizamos talentos para generar un mejor entorno familiar. Entonces, cuando les pedí que expusieran su plan, él muy entusiasmado dice, bueno, pues aquí ya nos pusimos de acuerdo y los dos trabajamos, pero ella se va a salir de trabajar porque vamos a montar un negocio familiar. Ese negocio es de vender sonidos, porque pues yo tengo experiencia, entonces de lo que se trata es de vender sonidos, pero después llevar sonidos a fiestas, y entonces así vamos a generar una microempresa, y eso nos va a redituar económicamente a la familia, ¿no? Entonces, dialogaron, llegaron a un acuerdo. Cuando le pregunto a la pareja qué opina de ese proyecto, le digo, ¿a ti te interesa vender sonidos? Me dijo, no. Y ya en la plática resultó que ella, de hecho, ganaba más en su empleo. Entonces, ¿por qué ella tenía que renunciar al empleo si ganaba más que él? Pues era más fácil que él hubiera renunciado, porque además era el sueño de él. Pero en esa plática, en ese supuesto acuerdo, él asumió que su sueño también era de ella. Y platicaron, llegaron a un acuerdo, pero en ese acuerdo las mujeres normalmente están invisibilizadas, porque si nos dicen algo, ¡ay, ya vas a empezar! Siempre viendo los problemas. Y entonces, con nuestra propia conducta, acallamos su voz. Y entonces lo que es un acuerdo es en realidad una imposición que se dialogó, pero seguimos imponiendo cosas, ¿no? Y entonces, el problema de la construcción de la masculinidad es que estamos muy acostumbrados a ver las cosas desde nuestra perspectiva y poco acostumbrados a establecer ese diálogo con las compañeras para ver ellas cómo ven la cosa, para ver ellas realmente qué sienten. Otro ejemplo, estaba en un taller y en ese taller un hombre muy orgulloso decía, bueno, es que yo ya he hablado de estos temas, ya lo tengo reflexionado, y de hecho pues yo me he hecho cargo de mi hija desde hace mucho tiempo, porque en un momento dado mi esposa me dijo, oye, pues yo también quiero trabajar, y yo le di permiso, creo que fue la expresión que utilizó, y entonces, bueno, pues quedamos de acuerdo en que yo me iba a encargar de la hija, ¿no? Y entonces, pues yo soy buen padre, me encargué de ella, todo, hice todo, y de hecho ella, malas mujeres, me engañó, y de hecho se fue con otro tipo, y yo me quedé con mi hija, ¿no? Entonces estaba muy orgulloso de su labor paterna. Y entonces, pues seguimos avanzando en el taller que era sobre violencia, y en un momento dado, al siguiente día, les pregunté, bueno, ¿ha habido alguna reflexión, algo que quieran comentar del día de ayer del taller? Y él pide la mano y dice, pues es que yo ayer platiqué con mi nueva pareja, ya estaba con otra persona, y le pregunté, oye, ¿tú crees que soy violento? Y ella solo me dijo, ¿realmente quieres que te responda? Y él dijo, no me respondas. ¿Por qué pasa eso con los hombres? Tenemos una posición social, familiar, laboral, la que ustedes quieran, y en esa posición, la voz de otras normalmente está invisibilizada, porque estamos acostumbrados a tomar la decisión, estamos acostumbrados ahora sí que a que se haga nuestra voluntad. Y cuando ellas nos contradicen, o las violentamos para convencerlas de que nuestro argumento es mejor, o nos enojamos, que es otra forma de violencia,
o les echamos un chorro mareador para convencerlas de que lo que nosotros pensamos es mejor. Y sigue siendo violencia, porque lo estamos invisibilizando y dejando de tomar en cuenta. Entonces, el problema de las masculinidades tiene que ver con que los hombres no hemos hecho esa reflexión de género. ¿Cómo nos hemos construido? Y yo, en realidad, no sé si hablaría de respeto, pero en todo caso sí creo que debemos hablar de una cultura del cuidado y del autocuidado. Es decir, sí debe importarme la mujer, como debe importarme los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas con otras preferencias sexuales, etcétera, etcétera, desde el cuidado. Es decir, desde yo saber cuáles son sus necesidades y darle entonces lo que esas personas requieren, no desde lo que yo creo que ellas requieren. Por ejemplo, el grave problema de la caballerosidad es que hemos limitado el respeto a una serie de reglas formales, ¿no? Abrirle la puerta, que camine de cierto lado de la acera, llevarle flores. O sea, ¿pero todas las mujeres quieren eso realmente de un caballero? Pues no. O sea, cada quien requiere algo diferente, y si no hablamos desde el cuidado y del autocuidado, vamos a estar bajo una fórmula creyendo que esa fórmula va a hacer felices a todas las mujeres, cuando no va a ser así. Entonces, la cuestión es cómo reflexionamos esa construcción de género como hombres, y desde esa reflexión nos damos cuenta que hemos hecho cosas que sin habernos propuesto generar daño, hemos generado mucho daño. Ahora, lo importante es que esa reflexión nos lleve a un cambio, ¿no? O sea, no es solamente darnos golpes de pecho, ¡ay, qué mal que hice eso! No, o sea, simplemente es parte de una construcción en la que yo soy partícipe y que yo tenía invisibilizada, pero en el momento en que la hago visible, eso sí ya me compromete, personal y políticamente. Y entonces ese es el gran reto de las masculinidades. ¿De qué manera nos damos cuenta que en esta manera como aprendimos a ser hombres, en general estamos haciendo daño? Y estamos haciendo daño evidentemente a las mujeres, pero también a final de cuentas nos estamos haciendo daño a nosotros. Quizá en otra reflexión ya hablamos sobre eso, ¿no? Porque ahorita ya creo que es el momento de cortar, pero creo que ese es el gran reto de las masculinidades, que como hombres normalmente tenemos invisibilizado esa construcción y el daño que eso genera. Pues, agradecemos mucho su asistencia, esperamos poder organizar más eventos con el tema, que en verdad es un tema que tenemos que visibilizar y empezar a discutir, ¿no? Desde varios ángulos. Este es apenas el inicio, espero, de una serie de más invitaciones en las que se discutirá este asunto, ¿no? Por el momento, pues voy a agradecer a los compañeros ponentes su participación y hago entrega de las constancias. Esta dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorga la presente constancia a la maestra Yamilet Ugalde Benavente del Instituto Nacional de las Mujeres por su valiosa participación como ponente en la mesa de análisis Derechos Humanos y Masculinidades dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos, el día 28 de septiembre de 2017, con una duración, dice aquí, de 3 horas. Bueno, lo siento. En el auditorio del Centro Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 28 de septiembre, y lo firma la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Y el otro, pues ya no se los voy a leer, dice exactamente lo mismo, lo único que cambia es el nombre, que es una constancia que se hace al maestro René López Pérez. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, y a todos ustedes agradecerles su asistencia, su participación, que de verdad es importante, es muy importante escucharlos a ustedes, y ya les estaremos informando de más actividades con este tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.